Con el COVID-19, el impacto económico en el sector privado ha sido evidente. Según datos del Ministerio de Trabajo, más de 139,000 trabajadores sufrieron algún tipo de afectación al corte del 30 de abril. ¿Debería el sector público hacer un sacrificio en igual proporción para hacerle frente a la crisis generada por la pandemia? Comencemos con las voces a favor. El primer argumento a favor es que hay instituciones del Estado que en vez de generar gastos podrían cerrarse o venderse produciendo recursos para enfrentar la situación. Hay una oportunidad clarísima de algunas instituciones del Estado, FANAL, VICSA y otras que pueden ofrecer recursos frescos y que no necesariamente están en el centro de lo que es la misión y el objetivo que tiene el gobierno de Costa Rica. Ahí tenemos un caso muy concreto del Consejo Nacional de la Producción, que como ya no estaba cumpliendo ningún papel en el apoyo prácticamente a los productores, como una forma de mantener viva la institución, entonces se le obliga a entidades públicas a comprarle al CNP y entonces se le encarecen los productos a los comodadores escolares, al Ministerio de Educación Pública y a otras instituciones, las cárceles, etcétera, porque hay que pagar un sobreprecio por los productos para mantener una institución que fracasó ya en el papel que originalmente se le asignó. Entonces, ese es el tipo de cosas que urge revisar. Empresas que hoy en día generan utilidades se pueden vender a un muy buen precio. Con eso, por ejemplo, pensemos en el INS o pensemos en el Banco de Costa Rica. Vendiendo estas empresas, perfectamente podríamos saldar la deuda del gobierno con la caja para fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social. Y quien compre estas empresas igual va a contribuir porque va a tener que pagar impuesto de la renta y con el nivel de ventas de estas empresas al 30%, ¿verdad? Entonces, si las hacen más eficientes y generan más utilidades de lo que generan bajo administración pública, el Estado costarricense va a percibir mayores recursos de esta operación. El segundo argumento de quienes apoyan esta idea es que hay salarios y jornadas que podrían recortarse para mitigar los efectos económicos de la pandemia. Así sucedió en Uruguay, en donde el presidente Luis Lacalle Pou anunció a finales de marzo una rebaja de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos durante 2 meses. El dinero ahorrado se utiliza en un fondo dirigido a cubrir los gastos provocados por la pandemia del COVID-19. Aquellas entidades que no están en el frente de batalla de la pandemia, que hoy en día están por decreto funcionando a un 20% de su capacidad, el resto de las personas están en casa y no con esto quiero decir que no están trabajando. Yo sé que hay muchísimos funcionarios públicos trabajando desde casa, como también sé que hay otros que los han enviado a la casa sin las condiciones necesarias para poder hacer teletrabajo. Entonces, las entidades deberían de aplicar ciertos recortes similares a los que se están aplicando en el sector privado en cuanto a disminución de jornadas. Al respecto, sí defienden que se debe excluir a trabajadores que atienden la emergencia de forma directa, como los profesionales de la salud y los policías. No se trata de despedir a nadie, tampoco se trata de dejar a nadie sin ingresos, se trata simple y sencillamente de hacer un ajuste proporcional a la situación que estamos viviendo en el país. Estamos entre los 2 o 3 países con las planillas públicas más caras de toda la OCDE. Eso es como decir que usted tenga un equipo jugando en primera división con una planilla bastante limitada, con 20 jugadores, y que su planilla cueste más que la planilla del Club Sport Herediano, que tiene 70 jugadores. Los pluses salariales, cuestiones que en este momento no son necesarias, como dedicación exclusiva, el pago de anualidades, que bueno, eso ya se está contemplando. Ese tipo de cosas debería también de revisarse significativamente, por lo menos para este año y el próximo, ¿verdad? Hay un rubro que yo he estado investigando que es el del incentivo por los 200 días del calendario escolar. Resulta que no va a tener 200 días el año escolar. Sin embargo, y lamentablemente, hace unos 10 o 12 años se tomó la decisión de que ese plus, que era un plus, se incorporara al salario base. El tercer argumento es que hay mucho superávit en instituciones del Estado que puede ser utilizado para atender la emergencia económica. Es una excelente idea que el Estado pueda utilizar el superávit de algunas de sus instituciones para poderlo poner al servicio de esta crisis.
está ahí disponible y es una emergencia nacional la que estamos enfrentando. Después creo que es importante entrarle a los otros temas, pero en este momento lo más claro, si yo estuviera a cargo de esa toma de decisión, sería el tema de superávit. Que si hay recursos ociosos que se pueden trasladar para la atención de la emergencia, se tienen que hacer. De hecho, pues hay un proyecto en esa línea. Precisamente hay dos iniciativas. Existe un proyecto convocado por el Ejecutivo para que el Instituto Nacional de Seguros gire por una única vez 75.000 millones de colones de su capital para la atención de la emergencia. También, una propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones pretende utilizar recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para subvencionar el servicio de Internet a micro y medianas empresas. Y sí, ahí sí hay una institución que no ha venido utilizando los recursos que se le asignaron, y legalmente es posible trasladar esos recursos, pues evidentemente que es de las primeras cosas que el Estado, el gobierno tiene que hacer.